Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Paola Cano Carvajal. Soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Me desempeño como jefa de la unidad de diagnóstico y tratamiento del área de fertilización asistida del servicio de ginecología del Hospital San Martín. ¿Sí? En esta instancia nos toca hablar sobre la fertilización asistida. Bueno, con respecto a la epidemiología de los trastornos de la fertilidad, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece que los trastornos de la fertilidad afectan actualmente a más de 80 millones de personas alrededor del mundo. Se dice que 1 de cada 7 parejas experimenta la infertilidad en sus diversas clasificaciones, ya sea primaria o secundaria. La OMS establece que la tasa de infertilidad varía en los diferentes países, yendo de menos de un 5% a más de un 30%. Obviamente que esta tasa de infertilidad es mayor en los países, en las parejas que viven o en las pacientes que viven en países en vía de desarrollo, donde los servicios de fertilidad, es decir, los métodos diagnósticos y los tratamientos no están disponibles para todo el mundo. Para poder entender el manejo clínico de una paciente y o una pareja que consultan por algún trastorno de la fertilidad, es necesario profundizar previamente en algunos conceptos. Antiguamente se diferenciaba esterilidad de infertilidad, definiéndose antiguamente a esterilidad como la incapacidad de lograr un embarazo e infertilidad como la incapacidad de concluir un embarazo con un recién nacido vivo. Actualmente se unifican todos esos conceptos dentro de lo que se denomina trastornos de la fertilidad, ¿sí? De esta manera, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología define a fertilidad como la capacidad de una pareja para lograr un embarazo luego de un año de mantener relaciones sexuales regulares y sin protección. A su vez, se define infertilidad como todo lo contrario, como la incapacidad de una pareja de conseguir un embarazo luego de un año de mantener relaciones sexuales regulares y sin protección. A la vez se define subfertilidad como la capacidad para conseguir un embarazo sin intervención médica, pero en un periodo superior a un año. Y define además fecundabilidad como la probabilidad de conseguir un embarazo durante cada ciclo menstrual de la mujer con relaciones sexuales regulares, ¿sí? La tasa de fecundabilidad en la raza humana es entre el 15 y el 20%. Y se define fecundidad como la capacidad para conseguir un feto vivo y viable en un ciclo menstrual con exposición al coito. Los trastornos de la fertilidad se clasifican en infertilidad primaria y en infertilidad secundaria. Infertilidad primaria se define como aquellas parejas que nunca lograron un embarazo, o sea, nunca ni tuvieron un hijo vivo sano, ni un embarazo ectópico, ni un aborto, ni una enfermedad del trofoblasto, o sea, ningún tipo de embarazo, independientemente de que uno o los dos miembros de la pareja tengan hijos o embarazos previos con sus parejas anteriores. Infertilidad secundaria se definen aquellas parejas que ya tuvieron un hijo o algún tipo de embarazo, repetimos, un aborto o un embarazo ectópico o un hijo vivo sano, pero que luego de un periodo no logran volver a conseguir un embarazo. Y esterilidad inexplicada o esterilidad sin causa aparente, ESCA, se define como aquella infertilidad donde todos los estudios básicos son normales. Son aquellas parejas en las cuales
todos los métodos diagnósticos disponibles se encuentran dentro de los parámetros normales y donde no se encuentra una causa que justifique la infertilidad. Con respecto a la epidemiología, podemos establecer que la prevalencia de los trastornos de la fertilidad es de un 14%. Lo que dijimos previamente es que se encuentra afectado 1 de cada 7 parejas. La tasa de prevalencia va a variar obviamente de acuerdo a la edad, sobre todo de la mujer. En un grupo etario de mujeres entre 25 y 29 años, la tasa de trastornos de fertilidad es alrededor del 5,5%, entre los 30 y 34 años es de un 9,4% y en mujeres entre 35 y 39 años es de un 19,7%. La Organización Mundial de la Salud establece que la incidencia general es entre 8 y el 10% de la población. Obviamente que esta incidencia va creciendo con los años y está asociado a cambios sociales y culturales, sobre todo a estas causas, ¿sí? Por ejemplo, la tasa de fecundidad de la Argentina en el año 1980 era de 3,15 y pasó a 2,3 en el año 2003. Sobre todo, la principal causa se le atribuye a la postergación de la maternidad por parte de la mujer educada. O sea, la mujer primero logra la realización personal, profesional y económica y recién decide dedicarse a la maternidad, ¿sí? Otras conductas que se encuentran asociadas al incremento de la incidencia de la infertilidad son hábitos, por ejemplo, el tabaquismo, la promiscuidad y enfermedades de transmisión sexual, enfermedades a diferentes tóxicos ambientales. Entonces, de esta manera podemos afirmar que entre el 8 y el 10% de las parejas en el mundo, que significan aproximadamente un 50 a 80 millones de personas, padecen un trastorno de la fertilidad. El 10% de las parejas fértiles sin métodos anticonceptivos no va a embarazar en el primer año y un 5% no lo hacen dentro de los 2 primeros años. Y la posibilidad de lograr un embarazo de una pareja fértil es del 20% por ciclo. Es decir, la tasa de fecundabilidad de la raza humana es entre el 15%, algunos autores determinan que es el 15%, otros el 20% por ciclo. La raza humana es infértil por naturaleza. De 100 parejas que inician la búsqueda de un embarazo por mes, solo 15 logran el embarazo, ¿sí? Entre 15 y 20 parejas de 100 que inician la búsqueda de un embarazo en iguales condiciones. O sea que la tasa de fecundabilidad es del aproximadamente 20% por ciclo. De esta manera podemos afirmar que dentro de las parejas infértiles tenemos dos grandes grupos: las parejas que no lograrán un embarazo sin tratamiento, por ejemplo la obstrucción tubaria bilateral, pacientes con azoospermia, o sea, por lógica, si no tenemos espermatozoides no vamos a lograr un embarazo sin mediar un tratamiento, o si tenemos ambas trompas obstruidas. Y están las que podrían lograr un embarazo con el paso del tiempo, que son las que definíamos como parejas subfértiles. Por ejemplo, una endometriosis leve, una oligozoospermia, las pacientes anovuladoras o la esterilidad sin causa aparente. Las posibilidades de lograr un embarazo disminuyen con el correr de los ciclos, con la edad de la paciente a mayor edad, menor posibilidades de lograr un embarazo, y obviamente con todos los hábitos tóxicos, con el aumento del consumo de café, de tabaco, exposición a tóxicos. Entonces, lo que afirmamos, la tasa de fecundabilidad, o sea, la probabilidad de lograr un embarazo por ciclo en la raza humana es del 20%. Una pareja que comienza la búsqueda de embarazo, al tercer mes el 57% de las parejas deben estar embarazadas. A los 6 meses el 72% de las parejas deben estar embarazadas. Al año el 85% de las parejas están embarazadas
y a los 2 años el 92% y a los 3 años el 93% de las parejas. Es decir, que la tasa de fecundabilidad es entre el 15 y el 20%, pero es una tasa acumulativa, es decir, que en el lapso de un año aproximadamente entre el 85 y el 90% de las parejas debe estar embarazada. El resto, el 5% restante, embarazan en un segundo año y el resto de las parejas son las que requieren algún tipo de tratamiento de fertilización médicamente asistida para lograr un embarazo. La fertilidad de la mujer está asociada a la edad. A mayor edad disminuye la tasa de embarazo. En el esquema podemos observar esta afirmación, donde la tasa de embarazo comienza a disminuir a partir de los 35 a 36 años y se hace mucho más profundo esta disminución a partir de los 40 años. Y por el contrario, la tasa de aborto comienza a aumentar en el grupo etario entre los 35 36 años y se hace mucho más creciente a partir de los 40 años. De esta manera afirmamos que la tasa de infertilidad va aumentando a medida que progresa la edad materna, siendo antes de los 29 años de un 9% y entre los 40 y 44 años la tasa de infertilidad llega a ser superior al 64%. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr un embarazo? Se necesita básicamente una adecuada función ovárica, o sea, una ovulación en tiempo y forma, un adecuado estado de los espermatozoides, o sea, una muestra de semen en correcto estado, y un adecuado sitio de fecundación e implantación, es decir, un endometrio con las condiciones óptimas para poder lograr la implantación del embrión. Entre las causas de infertilidad tenemos que el 50% corresponden a causas de origen femenino, el 40% son causas de origen masculino, o sea, por algún factor masculino, y el 10% restante es una esterilidad sin causa aparente. Sin embargo, este grupo cada vez es menor, va en disminución debido a que contamos con métodos de diagnóstico mucho más específicos que podemos determinar la causa de este trastorno de la fertilidad. Y dentro de las causas femeninas tenemos que el factor tubario corresponde a un 30%, el 13% a endometriosis, un factor ovulatorio el 39% y un factor cervical coital un 18%. Una vez con todas estas definiciones aclaradas, podemos comenzar a profundizar en la evaluación de la pareja infértil. Es decir, qué hacemos, qué conducta tomamos frente a la consulta de una paciente o de una pareja que nos asiste al consultorio por algún trastorno de la fertilidad. En esta etapa se nos plantea un interrogante muy importante. ¿Cuándo comenzar a estudiar a la paciente o a la pareja que consulta por infertilidad? Se comienza a estudiar a la paciente y o a la pareja luego de mantener un año de relaciones sexuales regulares, sin protección y sin lograr el embarazo, siempre y cuando la mujer tenga menos de 35 años. Cuando la mujer tiene más de 35 años, se comienza a estudiar a los 6 meses de búsqueda del embarazo o antes, ¿sí? También en aquellas mujeres que presentan patologías como oligo o amenorrea, alguna enfermedad tubaria conocida, alteraciones uterinas, por ejemplo, miomas o antecedentes de cirugías, pacientes con diagnóstico de endometriosis, o algún antecedente de alguna patología masculina. En estos casos no se espera al año de tener relaciones sexuales regulares sin protección y sin lograr el embarazo para estudiar a la pareja o a la paciente. Este es un concepto que les tiene que quedar bien claro. Cuando la mujer tiene más de 35 años, se comienza a estudiar a la mujer o a la pareja y o a la pareja
en el momento en que hace la consulta. No se espera ni se le sugiere un año del comienzo de la búsqueda de embarazo. Se comienza a estudiar en el momento que la paciente o los pacientes realizan la consulta, así como también sucede en los casos recién nombrados, como la oligo o amenorrea, los trastornos tubarios, uterinos, endometriosis y alguna patología masculina. En la primera consulta se realiza la anamnesis correspondiente, el examen físico de la paciente, se solicitan los estudios complementarios. Siempre los estudios complementarios se solicitan en forma simultánea para ambos miembros de la pareja, es decir, para la mujer y para el hombre. Se realiza un asesoramiento preconcepcional donde se indica el inicio de la administración de ácido fólico 5 miligramos por día, un comprimido de 5 miligramos por día, y donde se sugieren la vacuna contra la rubiola si es que la paciente tiene anticuerpos negativos. Se orienta además sobre un pronóstico reproductivo teniendo en cuenta la edad de la paciente, el tiempo de búsqueda de embarazo o la duración de la infertilidad y las características clínicas de la pareja. Dentro de la historia clínica existen una serie de datos que no pueden faltar para poder realizar el análisis de la pareja, para poder establecer un correcto diagnóstico de certeza y establecer una conducta terapéutica. Entre ellos tenemos que detallar el tipo de infertilidad, si es primaria o secundaria, y el tiempo de infertilidad, es decir, el tiempo de la búsqueda de embarazo, es decir, que la pareja mantiene relaciones sexuales sin protección, sin lograr el embarazo. Debemos establecer los antecedentes gineco-obstétricos ya conocidos, menarca, el ciclo menstrual de la mujer, la edad de inicio de relaciones sexuales, número de parejas, por supuesto que gestaciones, partos, cesáreas, y debemos saber si la paciente cuenta con el screening ginecológico anual, PAP, y el examen mamario. Debemos establecer los antecedentes personales, si la mujer presenta antecedentes de diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, antecedentes quirúrgicos, infecciosos, hábitos tóxicos, indispensable saber si la mujer fuma o no, que es un dato que también establece el pronóstico de fertilidad. Debemos constatar antecedentes familiares, oncológicos, genéticos, algún tipo de trastorno de retraso mental. Y bueno, es lo que decíamos, se indica la vacunación de la vacuna contra la rubiola y el inicio de la administración del ácido fólico 5 miligramos por día. También debemos contar con el detalle de los antecedentes masculinos, si presenta antecedentes quirúrgicos, criptorquidias, si tiene una historia de infecciones genitales, si alguna vez sufrió parotiditis, enfermedades metabólicas, diabetes, hipotiroidismo, metabólicas y endocrinológicas, traumatismos en la zona genital, los hábitos tóxicos, alcohol, tabaco, algún tipo de drogas, si consume algún tipo o si tiene indicado algún tipo de medicación, qué tipo de trabajo realiza el hombre. Con una anamnesis completa y detallada, pasamos a realizar el examen físico femenino, el examen físico de la mujer, donde determinamos el peso de la mujer, la talla, establecemos el índice cintura-cadera, establecemos el índice de masa corporal, tomamos la tensión arterial, registramos signos de excesos de andrógenos y realizamos un examen tiroideo y abdominopelviano. ¿Sí? Además, constatamos también que la paciente cuente con el screening ginecológico anual, es decir, con un PAP, con un Papá Nicolau, una colposcopía y un examen mamario. Además de solicitar los estudios específicos que nos lleven a obtener un diagnóstico del factor
de infertilidad, debemos estudiar a los dos miembros de la pareja en forma íntegra. Por lo tanto, debemos realizar un pedido de una serología que incluya HIV, hepatitis B, hepatitis C y VDRL a ambos miembros de la pareja, así como también las serologías sobre rubiola, toxoplasmosis a la mujer y citomegalovirus, y grupo sanguíneo y factor RH de ambos miembros de la pareja. En esta figura, bueno, esto ya es conocido, es la escala de Ferriman y Galway, que ustedes ya lo conocen, para determinar el grado de hirsutismo y de esta manera el exceso de andrógeno de la paciente, ¿sí? Bueno, con una anamnesis completa y el examen físico realizado a la paciente, se procede a la solicitud de los estudios complementarios que siempre estarán orientados a la evaluación de cada factor de infertilidad, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos del medio y siempre solicitándolos de menor invasividad. También tener bien presente que el hallazgo de un factor positivo no excluye el estudio del resto de los factores. Entonces, la solicitud de los estudios complementarios estará orientada a estudiar el factor tuboperitoneal y el uterino, al factor ovulatorio y endocrino y al factor masculino, estos tres tipos de factores en primera instancia. Bueno, vamos a detenernos a analizar los métodos diagnósticos necesarios para la evaluación del factor ovulatorio y endocrino. Dentro del factor ovulatorio debemos evaluar la reserva ovárica y realizar un diagnóstico de ovulación. Además, debemos realizar un diagnóstico de los diversos factores endocrinos relacionados con las disfunciones ováricas, entre ellos las alteraciones tiroideas. Entonces, ¿cómo realizamos la evaluación de la reserva ovárica? La evaluación de la reserva ovárica se realiza con un interrogatorio adecuado y con métodos diagnósticos. Existen dos tipos de test, los test basales y los test dinámicos. Dentro de los test basales tenemos las determinaciones hormonales, es decir, establecer un perfil hormonal. Se solicita lo que se llama la reserva ovárica, que se la solicita idealmente el día 3 del ciclo menstrual, pero se le da un periodo entre el día 2 y el día 5 del ciclo menstrual, considerando el día 1 de menstruación, el día 1 del ciclo menstrual. Solicitamos FSH, LH y estradiol. Se solicita la hormona antimulleriana. La hormona inhibina se la utilizaba hace varios años, actualmente en desuso por ser poco específica y por ser costosa. Y se completa con un perfil tiroideo y prolactinemia. Y dentro de los test dinámicos se encuentra el test de clomifeno, que en la práctica diaria se encuentra en desuso. Y también existen otro tipo de evaluación con una ecografía transvaginal, que se la solicita también al inicio del ciclo menstrual, entre el segundo y el tercer día del ciclo menstrual, en la que vamos a establecer el recuento de folículos antrales, es decir, vamos a hacer un conteo de los folículos menores a 10 milímetros, a evaluar alguna patología, por ejemplo, si existe algún quiste, algún folículo residual, algún folículo hemorrágico, y a determinar el volumen ovárico. ¿Sí? De esta manera realizamos la evaluación de la reserva ovárica, es decir, con una determinación analítica, que es el perfil hormonal, y con un método diagnóstico ecográfico con una ecografía transvaginal, ambos solicitados entre el segundo y quinto día del ciclo menstrual. Bueno, la reserva ovárica depende de diversos factores, siendo el más importante la edad de la mujer. Nosotros tenemos determinado genéticamente la cantidad de folículos. Al nacer tenemos aproximadamente 2 millones de folículos. Al inicio de la pubertad contamos con 400.000 folículos, que
que vamos a ir usando en cada ciclo menstrual, en cada ovulación. Se dice que con cada óvulo que ovulamos, valga la redundancia, se pierden cientos e incluso miles de folículos que van a la atresia folicular. Por lo tanto, con el correr del tiempo, con los años, disminuye la reserva ovárica de la mujer. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de ovulación? El diagnóstico de ovulación se realiza con un monitoreo ecográfico transvaginal. Se realiza en tres momentos diferentes del ciclo menstrual. La primera ecografía se realiza entre el segundo y el quinto día del ciclo menstrual. Habíamos explicado que se debe que debemos realizar en este periodo el conteo de folículos antrales. Entre el día 12 y 13 es para evaluar el crecimiento del folículo dominante, y entre el día 16 y 23 del ciclo para ver la formación del cuerpo lúteo, ¿sí? Por lo tanto, con el monitoreo ecográfico transvaginal, con esta serie de ecografías, nosotros vamos a determinar la evaluación del desarrollo folicular, el seguimiento de un folículo ovárico, y se define aproximadamente el momento de la ovulación. Sabemos que a partir de los 18-20 milímetros del tamaño del folículo dominante ya se produce la ovulación, es decir, la ruptura del folículo dominante con la liberación del correspondiente óvulo. La ovulación también podemos diagnosticarlo a través de determinaciones séricas, que se dosa la progesterona sérica el día 21 del ciclo menstrual. Si tenemos valores mayores a 3 nanogramos por mililitros, significa que hubo ovulación, y mayor a 10 nanogramos por mililitro significa que tuvo una secreción adecuada de progesterona en la fase lútea. También se puede establecer la LH sérica, pero esta es muy costosa y es invasivo y no es muy útil a la práctica. Lo que sí existe y es mucho más útil para la paciente y para la práctica diaria son los kits comerciales que permiten medir la LH urinaria. En el mercado existen solo dos marcas, que son las que se determinan en la diapositiva. En esta diapositiva podemos observar una ecografía realizada entre el día 2 al 5 del ciclo menstrual. Es una ecografía transvaginal basal donde podemos observar los folículos, un ovario con folículos de un tamaño menor a 10 milímetros y sin patologías asociadas, es decir, sin folículos residual ni ningún tipo de quistes ni ninguna otra alteración. Y en esta diapositiva podemos observar una ecografía siempre transvaginal realizada entre el día 12 o 13 del ciclo menstrual, donde se observa un folículo dominante. Es un folículo con un contenido bien anecoico, y el día de la realización de la ecografía nos indica que es un folículo preovulatorio. También podemos observar una ecografía transvaginal realizada entre el día 16 y 23 del ciclo menstrual, es decir, posovulatoria, donde se observa un cuerpo lúteo. Ya es una imagen anecoica más heterogénea, más con bordes irregulares, ¿sí? Y que la realización de la ecografía entre el día 16 y 23 del ciclo menstrual nos determina que corresponde a un cuerpo lúteo. Y en la tercera imagen vemos las características ecográficas de un endometrio en periodo ovulatorio. Es un endometrio trilaminar, ¿sí? Y sin ninguna patología asociada, sin ninguna imagen que nos hagan sospechar de algún pólipo o algún mioma. Este es un endometrio grado 3, es un endometrio trilaminar, es el endometrio óptimo para la implantación embrionaria. Y en esta diapositiva podemos observar
una ecografía transvaginal de una paciente que ya realizó una hiperestimulación ovárica controlada, donde en vez de tener un solo folículo dominante, tenemos varios folículos dominantes, es decir, fue una paciente expuesta a medicación para generar esta hiperestimulación ovárica controlada, ¿sí? Por lo tanto, el factor ovárico endocrino se evalúa mediante métodos complementarios destinados a estudiar el eje hipotálamo hipófiso ovárico, solicitando el dosaje de FSH, LH y estradiol, el eje tiroideo, solicitando TSH, T3, T4 libre, ATPO y ATG, los anticuerpos correspondientes, el eje prolactínico, solicitando prolactinemia. También vamos a pedir la evaluación de un perfil androgénico que va a estar incluida por la evaluación de la testosterona, la androstenediona, sulfato de DEA, la 17-hidroxiprogesterona. Y finalmente completamos el estudio solicitando la evaluación de un perfil metabólico donde pedimos la glucemia, insulinemia, perfil lipídico. Ahora vamos a analizar los métodos diagnósticos necesarios para la evaluación del factor tuboperitoneal y el factor uterino. Bueno, el método diagnóstico destinado a la evaluación del factor tuboperitoneal y uterino es la histerosalpingografía. Es un estudio contrastado de la cavidad uterina y de las trompas que evalúa las trompas a través de la histeroscopía. Se solicita entre el día 7 y el 11 del ciclo menstrual, es decir, luego de la menstruación y antes de la ovulación para asegurarnos de que no exista un embarazo. Siempre previamente a una histerosalpingografía solicitamos un cultivo de flujo para asegurarnos de que no exista ningún tipo de proceso infeccioso que pueda empeorar con la realización de la histerosalpingografía. La histerosalpingografía nos permite evaluar la permeabilidad tubaria, establece la morfología y el tamaño de la cavidad uterina, por lo tanto constituye el estudio inicial para identificar patología tubaria, por ejemplo la obstrucción tubaria unilateral o bilateral y alguna alteración de la cavidad uterina, pólipos, miomas, sinequias, ¿sí? La histerosalpingografía tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad del 83%. Es un método complementario que para la paciente es bastante molesto, pero es indispensable en la evaluación de la mujer que consulta por algún trastorno de la fertilidad. Para la evaluación del factor tuboperitoneal y uterino también contamos con la laparoscopía, que la laparoscopía otorga información complementaria a la histerosalpingografía y verifica, o sea, confirma patologías identificadas en dicho estudio. La gran desventaja de la laparoscopía es que es un estudio invasivo. Sin embargo, tiene indicaciones específicas. Y estas son cuando la paciente cuenta con antecedentes de patologías pelvianas, con antecedentes de cirugías pelvianas previas, con un diagnóstico de endometriosis, con adherencias y en algunos casos en pacientes con diagnóstico de esterilidad sin causa aparente, sobre todo en menores de 35 años, con más de un año de búsqueda de embarazo que no logran y con el resto de los métodos diagnósticos dentro de los parámetros normales. En estos casos se indica la laparoscopía. Otro de los métodos diagnósticos para la evaluación del factor tuboperitoneal y uterino es la histeroscopía. Este método es ideal y es el más efectivo para evaluar patologías de la cavidad uterina. La gran desventaja es que es costoso e invasivo.
¿sí? Pero tiene indicaciones puntuales, como el hallazgo de alguna patología en una histerosalpingografía, por ejemplo, un pólipo, un mioma, sinequias, y se la utiliza generalmente como un complemento de la laparoscopía. Continuamos con la evaluación de los métodos diagnósticos destinados al estudio del factor masculino. Para la evaluación del factor masculino debemos solicitar principalmente un espermograma, ¿sí? Donde obviamente se analiza diversos parámetros de la muestra seminal. Dentro de la muestra seminal tenemos a los espermatozoides que tenemos acá en esta diapositiva. Podemos ver un esquema de un espermatozoide que cuenta con una cabeza, que tiene un acrosoma, con un núcleo, una pieza intermedia que es el cuello, donde se encuentran las mitocondrias, y una cola que constituye la tercera porción del espermatozoide. Y también podemos ver una figura donde se muestran los diversos tipos de alteraciones de los espermatozoides, donde podemos ver una globospermia, un espermatozoide con dos cabezas, un espermatozoide con dos colas, sin cabeza, ¿sí? Las distintas alteraciones de la morfología espermática. Bueno, el espermograma constituye el análisis de una muestra seminal. En un espermograma se evalúan tres parámetros fundamentales: la concentración, que es la cantidad de espermatozoides por mililitro y total, la movilidad y la morfología. Los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud, por el manual de 2010, es el último manual de la Organización Mundial de la Salud, establece que la concentración de espermatozoides por mililitro debe ser mayor a 20 millones, la movilidad tiene que ser mayor al 50%, donde los progresivos sean mayor al 25%. Y la morfología, evaluamos el índice de Kruger, donde idealmente debe ser mayor al 14% de formas normales, pero actualmente se acepta que un Kruger mayor al 7% ya es un valor aceptable. Estos son los valores dentro de los parámetros normales, ¿sí? Y son los tres principales variables que evaluamos en el estudio de una muestra seminal. En general se solicita 2 espermogramas, ¿sí? Con uno solo no podemos evaluar ni definir, establecer un diagnóstico de un factor masculino, y siempre se solicita un espermograma en forma simultánea con la evaluación de la mujer. Bueno, la muestra de semen necesaria para la realización del espermograma debe ser una muestra obtenida por masturbación. La recolección se realiza en un frasco de urocultivo con una abstinencia sexual del paciente entre 2 a 7 días y no debe pasar más de 1 hora entre la obtención de la muestra y el dejarlo en el laboratorio para su análisis. Bueno, como dijimos, los tres parámetros fundamentales a tener en cuenta son la concentración, o sea, la cantidad de espermatozoides por mililitro y en la muestra total, la movilidad, sobre todo de los progresivos, y la morfología, estudiando el índice de Kruger. Este espermograma nos va a informar diversos resultados. Podemos obtener una normospermia, que se define como una muestra de semen con todos los valores dentro de los parámetros normales, una oligospermia, donde se informa una concentración, es decir, una cantidad de espermatozoides disminuida, una astenospermia, donde se encuentra disminuida la movilidad de los espermatozoides. Teratospermia es cuando la muestra cuenta con pocos espermatozoides con forma normal. Oligoastenoteratospermia,
cuando se encuentran bajo los 3 parámetros, es decir, la cantidad, la movilidad y las formas normales se encuentran disminuidos. Azospermia es la ausencia completa de espermatozoides y aspermia se define como la ausencia de eyaculado, muy característica de los pacientes con diagnóstico de diabetes. Bueno, y finalmente analizaremos los métodos diagnósticos destinados a la evaluación del factor cervical coital. Para la evaluación del factor cervical debemos solicitar un cultivo de moco cervical donde se especifique, o sea, que incluya un cultivo para aerobios, para anaerobios y la detección de clamidia, micoplasma y ureaplasma. Estas 3 bacterias con una participación todavía discutida como causa de infertilidad. Además, debemos solicitar el cultivo del moco cervical para el diagnóstico de procesos infecciosos, los cuales deben ser tratados previamente a la realización de la histerosalpingografía. También para la evaluación del factor cervical contamos con el test postcoital o prueba de inseminación, que consiste en que la pareja debe mantener relaciones sexuales previamente a la consulta, aproximadamente entre 5 y 6 horas previas a la consulta, y en el momento de la consulta se coloca a la mujer un espéculo, se toma una pequeña muestra del moco cervical, la cual se observa al microscopio y se deben ver espermatozoides móviles, ¿sí? Es un test de simple realización y bajo costo, pero la falta de estandarización en los aspectos técnicos, en el tiempo que debe transcurrir desde el coito hasta la toma de muestra y en la interpretación, hace que sean poco usados en la práctica diaria. Los resultados son subjetivos y varían inter e intra observador. La utilización de este test postcoital queda a consideración de cada caso en particular, pero realmente es un test que otorga mucha información diagnóstica. Entonces, resumiendo, los métodos diagnósticos que debemos solicitar a una pareja que consulta por algún trastorno de la fertilidad son, debemos pedir un análisis de laboratorio, un perfil hormonal entre el segundo y el quinto día del ciclo menstrual y también una ecografía transvaginal basal para realizar el conteo de folículos antrales. En el laboratorio, bueno, pedimos un perfil hormonal que incluye FSH, LH, estradiol, un perfil tiroideo y prolactinemia. Fuera de la menstruación, a partir del día quinto o sexto del ciclo, se solicita un cultivo de moco cervical. Aproximadamente el día 13 o 14 del ciclo menstrual se solicita el test postcoital, que es opcional, y el dosaje de LH urinaria también es opcional. Y el día 14, 13 o 14 del ciclo solicitamos una ecografía transvaginal. Aproximadamente entre el día 16 y el 23, una ecografía transvaginal postovulatoria y el dosaje de progesterona sérica el día 21 del ciclo menstrual. En este ciclo simultáneamente se solicita un espermograma al hombre. Y durante el segundo mes de estudio solicitamos la histerosalpingografía entre el día 7 y 11 del ciclo menstrual, es decir, fuera de la menstruación y previa a la ovulación, y pedimos un segundo espermograma necesario para realizar un diagnóstico de certeza del factor masculino, completando así los estudios básicos de la pareja que consultan por algún trastorno de la fertilidad. Así finalizamos el manejo de la pareja infértil, agradeciendo su atención y esperando haber sido claro en la explicación. Muchas gracias.